pudieron leer o si ven el programa, bueno, esta unidad es de separación-concentración, que bueno, mm, estas operaciones unitarias ya son, digamos, se utilizan en las etapas ya para obtener el producto que nosotros queremos. Bueno, son 5 puntos los que se van a ver en esta unidad. Ustedes ya, digamos, hicieron el 3.1, que fue prácticamente la introducción a este tipo de operaciones unitarias. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es la extracción líquido-líquido. Y bueno, nada más para aterrizarlos, estas operaciones de concentración o de separación-concentración son, digamos, para extraer por métodos de extracción y de absorción, que son para concentrar estos productos que nosotros queremos cuando tenemos estos solutos o estos productos diluidos en los caldos biológicos que se obtienen, digamos, en las etapas ya de recuperación del producto. Las técnicas pueden ser selectivas para separar estos bioproductos, pero digamos, cuando utilizamos el proceso de absorción podemos obtener productos ya más purificados. Cuando necesitamos, por ejemplo, un antibiótico de alta pureza, podemos utilizar esta técnica de absorción. Esta la vamos a ver más adelante. Ahorita nos vamos a enfocar en la técnica de extracción, que digamos es un proceso de concentración por método o por el proceso líquido de líquido, ¿sí? Entonces, bueno, esta operación unitaria de extracción líquido-líquido permiten la recuperación del soluto de una solución a partir de una mezcla. Esta mezcla, digamos, tiene que ser, yéndonos a conceptos muy generales, sería una mezcla homogénea en donde donde está de forma líquida. Entonces, queremos nosotros obtener un componente que está en estado líquido. Entonces, el fundamento de esta separación es por una diferencia de solubilidad del compuesto a extraer en dos diferentes solventes. Sí, entonces, el estado de agregación de estos componentes que van a estar formando esta mezcla tienen que estar en estado líquido. Por eso es la extracción líquido-líquido. Entonces, este concepto o operación unitaria se basa en la diferencia de solubilidad de los solutos que están entre dos fases, que es el caldo biológico y el solvente de extracción. Se puede mejorar la extracción si la queremos, entre más puro lo necesitemos, se pueden añadir etapas. Sí, pero si tenemos una primera o una sola etapa, pues vamos a tener un grado de pureza determinado. Entre más etapas, más purificado, o más puro, perdón, es el producto. También la extracción se emplean diversos solventes que pueden ser seleccionados de acuerdo a la naturaleza que tenemos en el bioproducto que queremos extraer, ¿sí? Dependiendo de esta característica, pues va a ser el solvente que nosotros vamos a utilizar. Y bueno, aquí les muestro una tabla en donde pues son los más, digamos, algunos solventes utilizados para algunos productos de interés. Puede ser el acetato, el butirato, el tetrabutilamonio, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de producto o de bioproducto, es el tipo de solvente que se va a utilizar. Tiene que ver mucho su estructura química. Entonces, los sistemas de extracción líquido-líquido tienen una cierta complejidad para estos métodos de extracción, que depende, como les mencionaba, de la naturaleza de la mezcla que se va a separar. Y bueno, uno de los tipos es de acuerdo a las fases que pueden ser totalmente o parcialmente visibles, ¿sí? Es decir, que se puedan mezclar. Y para este caso, bueno, tanto los balances de masa y el diseño de los equipos va a ser complejo, pero se tiene que, digamos, especificar. También, bueno, otro tipo de métodos o de sistemas es de acuerdo a la presencia de los componentes.
puede ser más de un componente o puede tener un componente que esté, digamos, interviniendo o que esté acompañando al soluto que tenemos nosotros interés. Entonces esto va a dificultar la extracción. Sí, es decir, el soluto de interés tiene ciertas características químicas. Puede haber otro agente que tenga las mismas características, entonces pues tenemos que poner atención en esos detalles para que sea, digamos, la extracción en menos pasos. Acuérdense que entre más pasos tenga la purificación o la extracción del bioproducto, va a aumentar o va a incrementar el costo del producto, ¿sí? Bueno, de operación. Y otro tipo también es de acuerdo a la naturaleza de las fases, que bueno, generalmente se tiene una fase orgánica y una fase acuosa. Esto facilita pues la separación, pero hay que identificar qué naturaleza tiene nuestro bioproducto para así poder determinar el tipo de solvente que vamos a utilizar para hacer esa extracción. Bueno, este proceso o esta operación unitaria se basa principalmente en estas diferencias físico-químicas entre el metabolito que se va o que se quiere separar. Una de esas características es el punto de ebullición. Tiene que ser termoestable y o sea, se puede someter a una fuente de calor o no, ¿verdad? O tiene un cierto calor latente que puede permitir esta separación. Entonces, bueno, esto también va a depender de su solubilidad y la afinidad que tiene al agente disolvente. También otra de las propiedades es la carga iónica, es decir, estos pares iónicos, cuando el disolvente suprime la inocuidad o no tiene que alterar el soluto. También esto puede alterar su solubilidad. También cuando el soluto se ioniza en agua, también hay que tener cuidado, se va a formar un par iónico sin una carga neta. Esto pasa cuando tenemos solventes orgánicos. Entonces aquí se va a tener que seleccionar bien el tipo de solvente que tengamos, ¿sí? Para poder obtener esta extracción. También otra de las diferencias físico-químicas tiene que ver los cambios de pH o los cambios por el pH, ¿sí? Por ejemplo, las proteínas o algunos aminoácidos son sensibles a estos cambios de pH. Pueden actuar o pueden ser ácidos o bases débiles y bueno, estos son muy susceptibles a los cambios de pH que pueden alcanzar el punto isoeléctrico y bueno, pues dificultan un poco la extracción. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ok. Entonces, bueno, de forma general, para visualizar este mecanismo o este método de extracción, vamos a pensar en una mezcla que tiene tres componentes, ¿sí? El componente A, vamos a suponer que es el disolvente de alimentación, es decir, tenemos nuestro caldo de fermentación. Digamos, ese es de donde vamos a obtener el bioproducto que queremos. Ese caldo o ese disolvente de alimentación va a tener el soluto. El soluto es el producto de interés. El soluto va a ser lo que nosotros queremos extraer. Y bueno, el componente C va a ser lo que va a permitir extraer ese soluto. A ese se le va a llamar disolvente. Ya lo vieron en la lectura. El disolvente es lo que va a permitir extraer el soluto. Entonces, básicamente tenemos tres componentes en una, digamos, en un caldo general, ¿no? En una sustancia de forma general. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nuestro disolvente va a tener el soluto, es decir, vamos a tener una mezcla de nuestro
disolvente, es decir, si tenemos nuestro caldo, pues digamos, vamos a pensar en agua y va a tener los componentes mezclados y uno de ellos va a ser nuestro soluto que tenemos o nuestro producto de interés. Entonces aquí represento como rojo el producto de interés, ¿sí? El soluto que vamos a extraer. Entonces tenemos este caldo de fermentación en donde tiene este soluto, ¿sí? Entonces aquí tenemos una mezcla del componente B que está diluido o en el disolvente o en el componente A. También podemos tener las mezclas en donde tenemos este soluto de interés ya cuando lo tenemos disuelto o inmerso en el disolvente que nos va a ayudar a extraerlo, ¿sí? Este es, digamos, lo que nosotros queremos, disolver o arrastrar el soluto de interés con el disolvente, ¿sí? Entonces, eso es el objetivo de encontrar o de seleccionar el disolvente, para que solamente el disolvente pueda arrastrar o que tenga las condiciones para arrastrar el soluto. O sea, vamos a tener una mezcla del soluto en el disolvente de extracción. Y bueno, esto nos va, o tenemos que buscar o provocar tener que, saber que el componente C no se va a mezclar con el A. Es decir, que nuestro caldo de fermentación no sea soluble en este disolvente, ¿sí? Para que solamente tenga afinidad por el soluto. Entonces vamos a formar dos capas. Dos capas que se pueden diferenciar fácilmente para poderlas separar. Entonces, estas tres condiciones pueden llevarse a cabo o tenemos que tenerlas en cuenta, ¿sí? Entonces, vamos a pensar cuando tenemos estos componentes, el componente A y el B. ¿Qué pasa si cuando le añadimos el disolvente de extracción? Lo que queremos es que el disolvente arrastre el soluto. Entonces, vamos a tener un sistema en dos fases. Como lo veían en la lectura, cuando tenemos el disolvente ya con el soluto, a eso se le va a llamar extracto. Ya extrajimos el soluto o el producto de interés y digamos el caldo o la sustancia, el disolvente de donde sacamos el soluto va a quedar más concentrado. A eso se le llama el refinado, ¿sí? Que bueno, va a tener algo de soluto que quedó ahí rezagado, ¿no? Que no se logró extraer de forma total. Entonces vamos a tener, cuando utilizamos o hacemos este proceso, vamos a tener un extracto y un refinado. Y bueno, si lo vemos en un diagrama, tenemos la alimentación, aquí tenemos el disolvente A más el soluto, ¿sí? Y se lo va a añadir el disolvente. Haciendo el método de extracción vamos a tener un refinado en donde vamos a tener el disolvente A, nada más. El objetivo es que ya no tenga soluto y el extracto en donde vamos a tener el disolvente, bueno, aquí sería el C más el soluto, ¿sí? Entonces, este es el objetivo de la extracción líquido-líquido, tener el extracto y el refinado. Y bueno, ¿cómo podemos saber cuánto refinado tenemos y cuánto extracto tenemos? Bueno, tenemos que conocer las condiciones o las características químicas de los solventes y la cantidad de materia que ingresamos, ¿sí? Pero bueno, eso va a ser un poquito más adelante. Entonces, la extracción líquido-líquido se realiza básicamente en dos etapas. Primero, pues bueno, se lleva a cabo una mezcla, o sea, en el tanque agitado tenemos el caldo de fermentación. Después se pasa a un sedimentador, en donde el principio pues es la gravedad, ¿sí? Ya vimos el principio de sedimentación. Y bueno, la fase más pesada se va a ir al fondo. Entonces, en donde se alimenta está, digamos, homogenizado y combinado con el disolvente, pues se van a formar estas dos fases y se va a separar
una fase de la otra, ¿sí? La fase ligera y la fase pesada. Y bueno, dependiendo de las características químicas o de la densidad del disolvente, va a ser la fase ligera o la fase pesada. Entonces, bueno, este proceso tenemos de esta forma, ¿sí? Tenemos la combinación del disolvente y nuestro caldo de fermentación. Se mezcla y después se pasa a un sedimentador en donde se va a separar, si se fijan, este caldo de fermentación tiene los solutos, ¿sí? Al mezclarse se va a combinar con el disolvente y se va a separar. Entonces, aquí un soluto es repartido entre la fase del extracto y del refinado. Y bueno, va a formar soluciones separadas. ¿Sí? Cuando se alcance el equilibrio es cuando se van a lograr separar. Entonces aquí entra un concepto importante de el coeficiente de partición. Este coeficiente de partición tiene que ver con la fracción molar del extracto y la fracción molar del refinado. Entre más alto sea el valor de esta constante o de este coeficiente, va a ser mayor la separación. Entonces, este Kp varía de acuerdo al nivel de concentración en equilibrio. Este Kp es como si habláramos de la constante de equilibrio. Es una constante que nos va a permitir identificar qué tan soluble o insoluble son estas dos fases. Entonces, entre más alta la Kp en el equilibrio, hay mayor soluto en el extracto que en el refinado, ¿sí? Entonces, tenemos que cuidar que el Kp sea con un valor alto. Entre más alto sea este valor, vamos a tener un producto de interés en mayor concentración. También cuando aumentamos la temperatura del solvente, pues puede aumentar esta solubilidad. Y bueno, también se tiene que tener en cuenta que esta constante o este coeficiente puede ser alterado cuando cambian el pH de la solución acuosa, ya que, bueno, debe de tener un pH óptimo el producto de interés, entonces hay que tenerlo también en cuenta. Hay tablas en donde ya se establecen, ya que estos pues se encuentran de forma experimental, hay tablas ya en donde están registrados estos valores, los valores del coeficiente. Entonces, nosotros qué queremos obtener, pues bueno, de acuerdo a lo que nuestro producto es la constante que nosotros queremos tener, ¿sí? Que va a ir de acuerdo al producto y al solvente que vamos a utilizar. Y bueno, esta es una tabla como ejemplo, ¿sí? Si tenemos, o si queremos separar aminoácidos, tenemos, por ejemplo, glicina, lisina, lo que queremos separar, y podemos utilizar el solvente de N-butanol y agua, o sea que esta mezcla está en agua. Nuestro Kp es de 0.01. ¿Sí? Si utilizamos o si queremos extraer la lisina y utilizamos este solvente, bueno, nuestro Kp es de 0.20. Y bueno, la temperatura generalmente es a temperatura ambiente. Entonces, esto nos da idea de la cantidad de soluto que podemos tener ya al final del proceso. Y bueno, es un ejemplo si queremos aminoácidos. Es diferente si queremos obtener los antibióticos o algunas proteínas. Si se fijan, este Kp pues va a variar de acuerdo al producto con el solvente que queramos. Y el pH es muy importante, ¿sí? Entonces, bueno, cuando tenemos uso de un proceso de extracción con solventes, en esta extracción del producto biológico o este bioproducto, hay algunos factores que intervienen para que se pueda llevar a cabo. Y una es que tenemos que seleccionar la extracción, el solvente que vamos a utilizar para la extracción, lo tenemos que seleccionar de forma adecuada. También se tienen que hacer algunos ajustes si se quiere un producto de alta pureza,
tenemos que ajustar una cierta cantidad de etapas. También se tiene que reducir la pérdida de producto por degradación. Hay algunos agentes o algunos productos más bien que se pueden biodegradar en cada etapa, entonces se tiene que tener en cuenta. También se tiene que tener en cuenta que hay productos que tienen que aislarse, que tienen que estar, digamos, estériles, por ejemplo, que no tienen que, bueno, más bien puros, que no tienen que tener ningún otro agente que esté adherido a ellos o que forme parte de este bioproducto. Y bueno, se puede aplicar en un amplio rango de escalas, ¿sí? Entonces, estos factores son los que van a estar involucrados en este proceso de extracción. Maestra, Entonces, bueno, mandé. yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, si yo quisiera, no sé, extraer que mi soluto fueran proteínas o aminoácidos, Ajá. y yo usara, bueno, yo me imagino que usan ciertos solventes como los que ahorita mostró de ejemplo, pero Sí. si yo quisiera que mi soluto fuera usado para algo, no sé, comestible, o sea, proteínas o aminoácidos para comer, ¿los Ajá. solventes, los disolventes se siguen usando los mismos o se tienen que usar específicos? Pues, porque me imagino que no son comestibles. Exacto. Hay algunos solventes que son, digamos que no son tóxicos. También es otra, lo voy a mencionar más adelante, tienen que tener características que no sean tóxicas o que bien los puedes retirar totalmente de ese soluto. Porque efectivamente hay unos que, digamos, los puedes, cuando tú separas esos bioproductos, a esos bioproductos vas a liberar o vas a separar, generalmente por destilación se separan estos disolventes, pero tienen que cuidar que no haya residuos en esos bioproductos o bien que no sean tóxicos. Si son un poco tóxicos, tienes que cuidar que estén totalmente libres esos bioproductos. Ajá. O sea, cuando utilizan este proceso de extracción, voy a regresarme tantito, ustedes tienen los productos junto con el disolvente. Vamos a suponer que es con el disolvente. Entonces, a esta mezcla todavía le tienen que hacer otro proceso de separación, justamente para quitar este disolvente. Ajá, generalmente es por destilación. Sí tienen que cuidar o tienen que evitar que sea tóxico. Sí, ya hay normas de qué solventes puedes utilizar. No vas a utilizar, por ejemplo, un benceno, no lo vas a utilizar. Ajá. Pero sí un ácido orgánico, por ejemplo, que no es, digamos, no es tan tóxico para consumirlo, ¿no? Si tiene algún residuo, pues que no cause algún efecto en la salud. Ya hay algunas tablas que puedes utilizar. No sé si quedó clara mi respuesta. Sí, ¿Sí? sí, sí, gracias. Ok, sí, por nada. Em, bueno, la aplicación, bueno, algunas de estas aplicaciones de los solventes, pues tiene que ver con el tamaño de la partícula o de la molécula que vamos a extraer, ¿sí? Los antibióticos, si son ácidos orgánicos, por ejemplo, pues tenemos que ver el tamaño de su partícula, ¿sí? Que son pequeñas, son menores a 1000 Daltons y algunas macromoléculas pues llegan a ser mayores a este valor. Como las enzimas, algunos anticuerpos son macromoléculas, pues esto también va a determinar el tipo de solvente que nosotros tengamos. También para esto ya hay tablas. Entonces, las áreas que se requiere tener mayor atención para extracción por solventes, aquí es en donde esto que me pregunta su compañero. Tenemos que seleccionar bien el solvente. Este tiene que tener un comportamiento de transferencia de masa que sea adecuado al equipo que nosotros tengamos. El comportamiento de las fases separadas también va a ir de acuerdo al equipo que nosotros vamos a diseñar o bien que ya tenemos en existencia y necesitamos que sea usado, ¿sí? Y bueno, también va a ser importante esta
poner atención en este tipo de proceso para el diseño y la selección del equipo. Entonces, bueno, para seleccionar el disolvente tenemos que tener en cuenta estas características. Para seleccionarlo tenemos que ver que sea el solvente que sea selectivo solamente para el bioproducto. Sí, ya que sea, o sea, tiene que tener características para poder arrastrar solamente el bioproducto de interés. Por lo tanto, tenemos que conocer bien nuestra muestra o nuestro caldo de fermentación, lo tenemos que tener bien caracterizado para que no tenga o para saber cuál es la diferencia de ese bioproducto respecto a los demás componentes. Un caldo de fermentación no va a tener solamente estos dos elementos. Si tenemos agua y ácido acético, pues bueno, ya sabemos que son dos. Pero en un caldo de fermentación vamos a tener muchos componentes. Vamos a tener proteínas, vamos a tener carbohidratos, algunos ácidos grasos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos obtener? ¿Qué características químicas tiene nuestro bioproducto? En función de eso, tenemos que entonces elegir el solvente para que sea específico nada más para ese bioproducto. Uh-huh. También tenemos que tener en cuenta el coeficiente de partición. Acuérdense que entre mayor sea, menor es la cantidad de disolvente que se va a utilizar, o bien vamos a tener una mayor cantidad del bioproducto en ese disolvente. Y bueno, también el grado de solubilidad. Entre menor sea la solubilidad del solvente en la alimentación, la extracción es más fácil. Entonces, si nosotros tenemos menor cantidad de solvente, pues vamos a necesitar menor energía y bueno, vamos a poder eliminar con mayor cantidad o con mayor facilidad este solvente, ya que la mayoría pues es el bioproducto. Entonces, bueno, la facilidad de recuperación va a ser de acuerdo a, pues al proceso que utilicemos. Generalmente se utiliza una destilación. Uh-huh. Casi siempre es destilación porque son solventes que pueden ser separados por esta técnica. ¿Alguna otra técnica? Bueno, puede ser por cristalización, por ejemplo. ¿Sí? Filtración puede ser. Bueno, también otra característica o que tenemos que tener en cuenta es la estabilidad de nuestro producto de interés, ya que no tiene que reaccionar nuestro producto con el disolvente, porque va a cambiar las características químicas y bueno, ya no va a tener el mismo efecto ese bioproducto si cambia su composición química, por ejemplo, o se va a tener otro producto. También tiene que ser no tóxico, ya que pues sí se tiene que ver, se tiene que verificar, se tiene que cuidar que no tenga alguna reacción con el consumidor. Si, en este caso, si es alimento o si se aplica sobre la piel, pues que estos residuos no vayan a provocar alguna reacción. Bueno, puede ser en alimentos, por ejemplo, en algunos perfumes. No sé si les ha tocado utilizar perfumes de dudosa procedencia o que son, digamos, caseros, irritan la piel. Entre más puros, las marcas son caras, pero entre más finos sean los productos, entre más concentradas, pues tiene que ver mucho con el fijador. Y este fijador, pues es el que, digamos, el que va a extraer o el que va a mantener disuelto esta esencia, ¿sí? Pero para extraer esta esencia de su sustancia de origen, o de su mezcla de origen, pues seguramente trae algunos residuos que no tienen que ser tóxicos para la piel, por ejemplo. Y bueno, tiene que ser inocuo con el producto de interés. Generalmente, bueno, no generalmente, en algunas ocasiones puede ser o tiene que ser esterilizable de acuerdo al producto, a la naturaleza de nuestro producto final. No tiene que ser inflamable, tiene que ser barato
y bueno, tiene que estar disponible en cantidades que necesitemos. Esto para que no se encarezca el producto final. Y bueno, también tiene que ser de baja viscosidad para facilitar la extracción. Y la densidad, bueno, entre mayor densidad tenga, va a ser mejor la extracción. Y los procesos pues van a ser más fáciles, ¿sí? Entonces, bueno, ¿a qué problemas nos podemos enfrentar cuando tenemos o cuando usamos este método de extracción con solventes? Pues bueno, la naturaleza puede ser compleja de nuestro caldo o de nuestra mezcla de donde queremos extraer el producto. Puede ser compleja, puede tener muchos componentes, entonces, pues digamos, esto dificulta un poco o en mucho la extracción. La tasa de transferencia también puede ser un problema, puede ser difícil de llevar a cabo esta transferencia debido a la naturaleza o la complejidad de nuestra mezcla. También un problema puede ser el comportamiento de separación de las fases. Estas fases pueden ser, digamos, no tan fácil separadas o no tan invisibles, sino no se puede dar, digamos, la separación tan completa. Y eso pues va a dificultar la separación. Y bueno, también el comportamiento de los procesos pueden ser dependientes del tiempo. Entonces, hay veces que se tarda mucho el proceso de separación y pues ese es el problema porque pues entre más tiempo se tarde, pues menor producción vamos a tener en un determinado tiempo. Entonces, sí dificultaría esto un poco este proceso de extracción. Sí, necesitaríamos, digamos, tanques o equipo más grande, ¿sí? Entre más tiempo tenga. Entonces, lo que se quiere es que se extraiga fácil, que se extraiga en concentraciones altas y en un tiempo entre menor sea, es mejor, ¿sí? Porque pues esto agiliza el proceso y disminuye el tamaño. Entonces, bueno, los equipos se pueden clasificar de acuerdo a la forma de separación, que puede ser por gravedad o por centrifugación. Los equipos para controlar el tamaño de las gotas de la fase dispersa puede ser una agitación mecánica o por pulsaciones. Entonces, bueno, se tiene que tener en cuenta qué equipo se tiene o con qué equipo se quiere diseñar. Y va a ser también de acuerdo al bioproducto que nosotros tengamos. Si tenemos un flujo continuo o un flujo discontinuo, bueno, va a depender qué tipo de equipo tenemos o qué queremos diseñar. Entonces, bueno, aquí la alimentación se va a dar una mezcla de tipo mecánico, ¿sí? Se va a homogenizar, se va a tener un tamaño de partícula y después ya se va a pasar a otro equipo en donde se va a obtener un extracto y el refinado, ¿sí? Aquí se va a llevar por diferencia de densidades. Se va a tener el extracto, ¿sí? Y el refinado. Por esta parte se añade el disolvente. Entonces, esto es cuando tenemos un flujo continuo. Si tenemos un flujo discontinuo, pues aquí está, digamos, en el mismo equipo el proceso de agitación y de separación, ¿sí? Que es por diferencia de densidades. Entonces se tiene la alimentación, se lleva a cabo el mezclado mecánico y se pasa a otra parte del tanque ya con el disolvente. Entonces va a llegar un momento en que se va a separar, después de un tiempo se va a separar y se va a obtener el extracto. En este caso el extracto pues va a ser de menor densidad y el refinado, bueno, va a ser el de mayor peso. Estos equipos, bueno, tienen su sistema de desagüe de acuerdo al punto donde se tiene diseñado para tener el extracto y el refinado. El extracto, bueno, se va a pasar a otro equipo, ya sea de destilación o de alguna otra técnica para separar el disolvente del producto de interés. Entonces, bueno,
dependiendo del tipo de proceso que tengamos, ya sea continuo o discontinuo, va a ser el equipo, ¿sí? Pero digo, las características o el principio es el mismo, que es por diferencia de densidades. Y bueno, alguna clasificación o ejemplos de extracción, pues es de acuerdo al tipo de equipo que tengamos. Y bueno, por ejemplo, si tenemos la separación de las fases por gravedad, tenemos un tamaño de partícula, ¿sí? O de gotas, va a ser el tipo o la velocidad de agitación que se tenga. El equipo, por ejemplo, puede ser un mezclador sedimentador. Si tenemos un equipo intermitente o un sistema intermitente, podemos utilizar este tipo de equipos. Cuando tenemos, por ejemplo, un equipo que sea no solamente explosivo por gravedad, podemos tener un flujo continuo por aspersión, ¿sí? Entonces, bueno, depende del equipo que utilicemos o vayamos a utilizar, pues va a ser su clasificación, ¿sí? Estos son, digamos, ejemplos de equipos que pudieran estar presentes o que podemos diseñar, ¿sí? Si se fijan, bueno, es por gravedad, podemos tener alguna agitación, podemos combinar gravedad con pulsaciones o centrifugación, ¿sí? Y deflectores. Muy bien, entonces, bueno, el sistema de extracción líquido-líquido para las biomoléculas o para bioproductos se pueden dar de dos maneras. Cuando tenemos una combinación acuosa y un agente orgánico, o bien cuando tenemos un sistema acuoso-acuoso. Esto va a depender del tipo de el tipo de bioproducto que nosotros tenemos. Y bueno, vamos a empezar, o vamos a explicar primero el sistema acuoso orgánico, que bueno, es el tipo tradicional y se da por micelas. Digamos, el que está por micelas es el más moderno. Ya tiene muchos años, pero digamos que es el más moderno. Y bueno, voy a cambiar de presentación. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Bueno, voy a presentar. Sí. ¿Sí se ve? Sí. Sí, ok. Entonces, bueno, estos sistemas acuoso solventes orgánicos, vamos a empezar con el tradicional. Esta extracción líquido-líquido, pues tenemos nuestra, espero que sea claro. Este sistema tenemos nuestra alimentación. Aquí el caldo biológico va a tener pues los demás componentes y el soluto que tenemos nosotros interés o el bioproducto que queremos extraer. Por un lado se alimenta este caldo y por otro lado se va a añadir el solvente. En esta fase o en esta parte del proceso se va a tener un mezclado en donde se va a homogenizar el disolvente y nuestro caldo, ¿sí? Si se fijan, vamos a tener estos tres componentes. Recuerden lo que comentábamos al principio. Tenemos tres componentes, digamos, en un proceso en general, ¿sí? Tenemos el soluto de interés o el producto de interés, nuestro disolvente y, bueno, la parte, la otra parte de nuestro caldo o de nuestra mezcla, ¿sí? En donde no nos va a interesar nada de esa parte, ¿sí? Entonces se mezcla para homogenizar estos componentes y se pasa a un sedimentador. Después de un tiempo, esta sedimentación pues, se van a separar en dos fases y se va a obtener una solución de refinado, en donde
se separa esta parte que no es de nuestro interés. Una vez que se tiene esta separación o que ya tenemos solamente nuestro extracto, se va a pasar a otro proceso. Aquí tenemos el extracto va a estar formado por el solvente y el soluto de interés. ¿Sí? Recuerden que este es el solvente que tenemos aquí al principio y nuestro soluto. Ajá, aquí ya tenemos solamente estas dos partes. Entonces se vuelve a mezclar y se pasa a un sedimentador, suponiendo que esta parte o estos componentes se pueden separar o se pueden separar por diferencia de densidades. Ajá. Entonces se mezcla. Al mezclarse, digamos, se altera el equilibrio de esta mezcla y conforme pasa el tiempo se llega al equilibrio. Entonces, este equilibrio pues tiene esta separación por densidades y se puede obtener el producto de interés. Aquí ya obtenemos el producto que nosotros queremos obtener. Y aquí este solvente se separa y se puede volver a obtener aquí o utilizar acá al inicio del proceso. ¿Sí? A esto se le llama extracción inversa. ¿Sí? Porque se extrae este solvente y se puede utilizar. Y de esta manera se obtiene este producto de interés. En otro tipo de procesos, si tenemos un solvente que no es separable o no se puede separar por diferencia de densidades, pues se utiliza otra técnica, como les comentaba, la destilación. Entonces aquí en lugar de mezclar, pues se pasa a un equipo de destilación. Sí, de acuerdo al calor latente de ebullición del solvente, pues es el calor que se le va a aplicar, que tiene que ser diferente, tiene que ser menor el calor latente respecto al soluto, para que lo que estemos separando sea el disolvente. O bueno, que haya diferencia para que puedan separarse, porque bien puede ser el producto que nosotros tenemos de interés, puede ser que tenga un calor latente de vaporización menor, entonces es el que vamos a obtener. Entonces hay que cuidar bien las temperaturas y saber identificar bien si es el que vamos a tener en el destilado o es el que se va a quedar. Y bueno, este sería un proceso de extracción líquido tradicional. ¿Qué pasa cuando utilizamos micelas? Antes de seguir, quiero recordar qué es una micela. Acuérdense, una micela, digamos, es una esfera. Esta esfera va a estar conformada por una sustancia anfipática. ¿Qué son los anfipáticos? Que tiene una parte polar y otra parte no polar, ¿sí? Entonces, generalmente esta es la fase, digamos, polar, o que es la hidrofílica, ¿sí? O sea, que va a ser capaz de disolverse en el agua, y la fase apolar, ¿sí? Entonces, como tiene estas dos partes diferentes, pues va a permitir formar micelas. Entonces, cuando tenemos esta micelas inversas, es cuando tenemos una fase acuosa dentro de la micela. Es decir, estas micelas inversas son dispersiones de agua en aceite, ¿sí? Cuando tenemos en su mayor cantidad aceite y pequeñas gotas de agua, estas micelas van a ser micelas inversas. Entonces, estas micelas inversas pues van a formar mezclas que son transparentes y son estabilizadas con un surfactante, ¿sí? Esto es muy típico, tener productos, por ejemplo, para desmaquillantes y todo eso, son agua micelar. No sé si se han fijado, bueno, los que se desmaquillan son este tipo de principios, ¿sí? En donde tenemos una fase acuosa y un surfactante, ¿sí? Que va a permitir la estabilidad de la micela
y la fase orgánica, ¿sí? Que va a permitir que se formen estas micelas. Entonces, estas son micelas inversas. ¿Qué pasa con estas micelas inversas? Bueno, esto también nos va a ayudar a separar algunas proteínas. Por ejemplo, tenemos la micela invertida. Esta va a permitir arrastrar la proteína, ya que estas proteínas son solubles en agua. Entonces las vamos a arrastrar y las vamos a poder separar. Si se fijan, aquí tenemos proteínas que están disueltas en agua. Si añadimos algunas micelas inversas, estas van a ser capaces de atrapar estas proteínas. Esto tiene que ver o tiene que cuidarse el tamaño de las micelas, de acuerdo al tamaño de la proteína. Entonces, bueno, estas proteínas van a estar en la parte acuosa, que bueno, va a depender mucho de la carga. ¿Sí? Vamos a tener una fase orgánica que va a estar rodeando a estas micelas. Perdone con el vendedor. Y bueno, ese es un tipo de micelas y nos va a permitir separar estos productos de interés. Entonces, bueno, tenemos también, como les comentaba en el esquema anterior, una extracción de dos fases cuando tenemos dos fases acuosas, ¿sí? Entonces, esta extracción se da por diferencias o dos tipos de fases que van a ser acuosas. Entonces, esta se va a preservar la actividad de las biomoléculas. Esta parte es cuando tenemos bioproductos que van a ser proteínas o enzimas, generalmente. Entonces van a ser, o se va a poder hacer de dos tipos. El primer tipo es de sistema de polímero-polímero y el sistema polímero-sal. Estos van a tener un contenido de agua generalmente entre un 85 y un 99% y una tensión superficial baja. Esas van a ser características en este proceso de separación, ¿sí? de acuoso a acuoso. Entonces su escalamiento va a ser sencillo, va a ser económico y se va a trabajar de forma continua, va a ser rápida y se trabaja en la temperatura ambiente. Y bueno, los diagramas de fase van a ser gráficas de composición de fases en el equilibrio con una proporción de volúmenes. Se forman densidades y estas formaciones de fases van a ser con fuerzas de Van der Waals, van a tener un pH determinado, densidades determinadas, ¿sí? Entonces, estas van a ser características de estos procesos, ¿sí? De estos sistemas, cuando tenemos acuoso a acuoso. Y bueno, los polímeros que se utilicen van a ser incompatibles entre sí. Estos se van a repeler debido a que va a faltar las interacciones y eso va a permitir que sean inmiscibles y que se puedan separar. Esto va a permitir pues, que sea una separación fácil. Entonces, bueno, esa es de forma general las características de este sistema. Entonces, cuando tenemos este sistema de dos fases acuosas, por ejemplo, cuando utilizamos dos polímeros, ¿sí? Uno es, por ejemplo, el propilenglicol y se utiliza polietilenglicol. También se puede utilizar polietilenglicol y con polivinilalcohol o polivinpirolidol o dextrano, por ejemplo. Ya hay, digamos, pares de polímeros que pueden ser utilizados, ¿sí? De acuerdo al tamaño de partícula o tamaño de proteína que queremos extraer. Entonces, bueno, un sistema de dos fases acuosas se forma cuando estos pares de polímeros son solubles en agua.
puede ser que un polímero sea soluble en agua y el soluto es de bajo peso molecular, se mezclan con el agua y bueno, esto permite que sea arrastrado, ¿no? Y que pueda ser separado. Entonces, bueno, estos sistemas se van a determinar o van a poder, digamos, predecir en qué concentración se debe de tener uno y otro para que tengan esta separación. Es decir, si la mezcla es en una fase o en dos fases o hasta tres, ¿sí? Va a depender de la concentración de cada uno de estos componentes. ¿Y cómo podemos saber? Bueno, esto ya es de forma experimental, que se ha determinado y se han hecho diagramas de triángulo, no sé si en alguna ocasión los hayan visto, hay algunos diagramas, estos se llaman diagramas de triángulo o de solubilidad, en donde nos va a permitir conocer si yo tengo una cierta cantidad de algún componente, de acuerdo a esa concentración que tenga de ambos solventes o de ambos polímeros, vamos a saber si está en una sola fase o en dos fases. Es decir, si ya lo tengo separado o no. Entonces, eso ya está determinado en diagramas de triángulo. En las literaturas, en las diferentes literaturas ya existen estos diagramas. Entonces, lo que yo tengo que conocer es cuánta concentración tengo de los componentes al inicio, para poder saber si van a estar en dos fases o no. Entonces, ¿qué factores me van a afectar estos coeficientes de partición? Es decir, esta relación que voy a tener en el extracto y en el refinado, eh, hay algunos factores que me van a permitir que tenga mayor cantidad en el extracto o no. Sí, es decir, si digamos, van a estar en dos fases o no. Entonces, va a depender los factores de la hidrofobicidad, el tamaño de partícula o del tamaño molecular del producto de interés. Es decir, cuando las partículas son pequeñas, se distribuyen de forma uniforme, ¿sí? En la fase que nosotros queremos separar. Por ejemplo, el DNA, los virus, las células deben de estar en una sola fase. Entonces, estos son los factores que tenemos que tener en cuenta. También su composición química también es muy importante. Por ejemplo, el peso molecular. A mayor peso molecular de la proteína, pues va a tener mayor influencia en los pesos moleculares de los polímeros, ¿sí? Es como, digamos, las bolsas de papel, entre más delgado esté, menor peso va a soportar. Es lo mismo, digamos, trasladándolo a este concepto, ¿sí? Entre mayor peso molecular tenga nuestra proteína, pues sí va a necesitar un polímero de mayor peso molecular para sostenerlo. También otro factor que hay que tener en cuenta es la bioespecificidad, ¿sí? Entonces, una proteína incrementa su carga negativa en algunos valores de pH. Entonces, esto puede impedir que haya una cierta disposición o bioespecificidad a los polímeros. Entonces, hay que tener en cuenta bien los valores de pH en el que está, digamos, desprotonado para que puedan ser, digamos, arrastrados. Y bueno, esto tiene que ver con la electroquímica, el pH también. Y bueno, generalmente estas proteínas o estos polímeros pueden estar en un buffer que le permite, pues, digamos, amortiguar y que se mantenga en un pH, ¿sí? Para que se mantenga en un cierto tiempo y se puedan separar. Y bueno, también la fuerza iónica, la temperatura van a contribuir a esta separación. Entonces, la concentración de la proteína, si es baja, no va a afectar mucho eh, constante, ¿sí? Esta constante de equilibrio, ¿sí? Si es baja si es alta esta concentración, pues bueno, también se va a alterar. Entonces, aquí tenemos el Kp o esta constante
va a ser igual a esta constante de equilibrio, que tiene que ver con los componentes o las constantes de los componentes que van a conformar esta mezcla o esta separación. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a estas constantes, bueno, es la capacidad que va a tener de disolver o de arrastrar. Y bueno, para expresar estas cantidades, pues es en logaritmo, ya que acortan estas, digamos, el rango de estas variables que tienen, eh, que van a tender hacia el equilibrio. Digo, esos rangos son pequeños, por eso es de forma logarítmica, ¿sí? Y bueno, estos pues van a reducir la sensibilidad que se tienen a la hora de estimar la cantidad de estos biopolímeros. Entonces, estos son los factores que van a estar interviniendo en la capacidad de arrastre de estos polímeros. Acuérdense que el coeficiente de partición es la capacidad que se tiene a la hora de separar. Y bueno, viéndolo en esta fase acuosa-acuosa es la distribución que se tiene de las proteínas entre estas dos fases. Entonces, bueno, viéndolo ya en algunos ejemplos, el polietilenglicol y el dextrano, si utilizamos estos dos polímeros, bueno, se va a tener esta separación. Las características en el sistema, aquí con el polietilenglicol, si se incrementa esta constante o esta relación del Kp, se va a incrementar el pH arriba del punto isoeléctrico. También se incrementa el peso molecular del dextrano. Ajá. También se promueven las interacciones específicas y se reduce el peso molecular del polietilenglicol. Digamos, estas son las características del sistema cuando se incrementa este Kp. También las características de las proteínas, aquí se incrementan los residuos hidrofóbicos, ¿sí? Acuérdense que estas proteínas van a ser solubles en agua. Se va a disminuir el número de cadenas laterales de amino y se incrementan el número de cadenas laterales de carboxilo. Ajá. Estas, bueno, son más solubles en agua, por eso se incrementan los residuos hidrofóbicos. Cuando se disminuye el Kp, bueno, está en función del dextrano. Se reduce el peso molecular del dextrano, se disminuye el pH del sistema abajo del punto isoeléctrico y se incrementa el peso molecular del polietilenglicol. Esto en cuestión del sistema. En función de la proteína, aquí pues se disminuye los residuos hidrofóbicos, disminuyen el número de cadenas laterales del carboxilo y el número de cadenas laterales amino se incrementa, ¿sí? Esto, bueno, va a depender de lo que nosotros queramos, ¿sí? Generalmente el tipo de proteína pues es el que nos va a decir si necesitamos añadir o aumentar la proporción del polietilenglicol o del dextrano. Esto nos los va a ir diciendo el tipo de producto que nosotros tengamos. Pero en general esto es lo que se modifica, ¿sí? Es con lo que se juega. El pH del sistema, bueno, va a tener que ver con la solubilidad de estas proteínas. Eso es, digamos, a grandes rasgos. Entonces, para tener el diseño o para poder hacer un diseño de este tipo de procesos de extracción líquido-líquido, vamos a tener una extracción intermitente, que puede ser un método analítico o por método gráfico. Si queremos una extracción continua, se puede hacer una extracción en etapas múltiples, que puede ser también este diseño por método analítico, o sea, método matemático o método gráfico. Aquí en el método gráfico se utilizan estos diagramas que les digo, los diagramas de triángulo. Y bueno, también esta extracción continua puede ser extracción diferencial, ¿sí? Donde, bueno, se utiliza una ecuación diferencial y aquí se utilizan columnas, en donde esta altura de la columna va a ser igual a la altura de la unidad por el número de unidades de transferencia.
Ujú. Y también, bueno, va a ser de acuerdo o va a ser de tipo de extracción fraccionada. Estos tres tipos son los que se pueden diseñar, ¿sí? Estos tres tipos de extracción son los que se van a poder diseñar de acuerdo a nuestro producto de interés. Entonces, bueno, el método analítico, cuando queremos tener una extracción de forma intermitente, pues vamos a tener estas características. Antes que nada, bueno, el rendimiento que se alcanza en la extracción con este método va a ser un factor de diseño importante. Se tiene que tener en cuenta que lo que se quiere obtener digamos, es específico y va a estar el soluto de interés en la fase que tenemos, o sea, la tenemos que diferenciar bien, ¿sí? Entonces, estos cálculos van a ser en función de lo que queremos obtener. Entonces, como generalmente esta extracción se realiza en una manera que estas fases interactúan hasta alcanzar el equilibrio, la concentración final del soluto se puede obtener en forma analítica, ¿sí? Entonces se van a utilizar ecuaciones que va en relación del equilibrio para las soluciones, ¿sí? que van a estar interviniendo en el proceso, y también de acuerdo a un balance de masa para el soluto, ¿sí? O sea, para el producto de interés. Entonces, esta relación de equilibrio va a ser lineal, en donde tenemos la concentración del soluto en la fase ligera, es decir, en el extracto, y la concentración del soluto en el refinado, ¿sí? Que va a ser esta parte, la Y. Entonces, X es la que tenemos en el extracto y Y es la concentración que tenemos en el residuo, ¿sí? O en el refinado, perdón. Y K va a ser una constante. Esta constante nos va a permitir, es la constante en donde ya tenemos el equilibrio, ¿sí? Donde tenemos esa, digamos, esa separación. Entonces, la segunda relación que tenemos es un balance de masa que nos va a indicar el proceso de extracción. Aquí tenemos este balance, el soluto que tenemos al inicio va a ser igual al soluto que tenemos al final. O sea, lo que queremos separar es todo lo que tenemos al inicio o lo que tenemos en nuestro caldo de fermentación. Entonces, aquí tenemos un refinado que va a tener, digamos, la concentración de solutos que queremos tener al final y en el extracto, o sea, vamos a tener nuestra concentración inicial del extracto, ¿sí? Y en el refinado vamos a tener la concentración de, de este refinado, una cierta concentración más lo que tenemos en el extracto, ¿sí? Entonces, bueno, aquí se define como YA la concentración del soluto en la alimentación o en la fase que es la fase pesada. Digamos es lo que vamos a tener en el refinado y Y Y es la concentración que se tiene en el soluto, ¿sí? En el refinado. O sea, aquí tenemos en el refinado y aquí es en el de alimentación. Entonces, la concentración del soluto que permanece en la alimentación va a ser X0. Sí, o sea, es la que vamos a tener, digamos, al inicio. Es la concentración que se tiene al inicio de soluto en el solvente de extracción y generalmente es igual a 0. Y generalmente se pone 0 porque es el inicio, ¿sí? No es porque sea 0 concentración, sino porque es en el inicio. Y bueno, X, esta que se tiene al final, es la concentración del soluto que se va a tener en el extracto final. Que bueno, se espera que sea el inicio, lo que tenemos al inicio, que sea lo mismo que se tiene al final. Pero de alguna manera se tiene que diferenciar, ¿sí? Entonces por eso se pone X0 y X final. Entonces, bueno, aquí se supone que la E
y R son constantes, o sea, el extracto y el refinado van a ser constantes. Entonces se combinan estas dos ecuaciones y se tiene esta expresión, en donde F es el factor de extracción que se va a dar por esta expresión, ¿sí? Entonces, el factor de extracción reúne a dos factores de diseño que son importantes, que va a ser la constante de equilibrio y la relación de las fases. ¿Cuáles fases? Pues las de extracto y las de refinado. Entonces, si yo necesito conocer la concentración que tengo de soluto al inicio, pues tengo esta expresión, ¿sí? En donde tengo el factor de extracción, lo voy a poder conocer de esta manera. Y mi concentración de soluto que tengo en el refinado, es decir, cuánto producto se me va a quedar, pues lo voy a poder conocer con esta expresión. Cuando tengo el inicio y cuando me quedo, o sea, cuánto me va a quedar al final. Y este es, digamos, el factor que me va a permitir conocer estas concentraciones, ¿sí? De las concentraciones de mi bioproducto en el extracto, o sea, lo que yo voy a poder obtener, y lo que se me queda en el refinado, digamos, en el caldo, o lo que no pude separar. Entonces, con esto se puede desarrollar una expresión para calcular el rendimiento. Acuérdense que todas las operaciones de cualquier tipo tienen un rendimiento, que quisiéramos que fuera al 100%. No todas se dan al 100%, pero pues bueno, eso se busca, ¿sí? Que tenga un rendimiento lo más alto posible. Entonces, este rendimiento se va a... o sea, este rendimiento va a estar en función del producto que nosotros tengamos. Entonces, se va a dar por esta expresión. Lo que tenemos, la concentración de este bioproducto en el extracto respecto a lo que se tiene al inicio, ¿sí? Esta va a ser nuestra eficiencia, nuestro rendimiento. Entonces, también se puede escribir de esta manera, de acuerdo a los factores de extracción, ¿sí? De acuerdo a esta relación. Entonces, de forma consecuente, esta fracción se va a poder recuperar o va a ser igual a 1 menos la fracción extraída. El grado de concentración para separar estas fases puede ser expresado aquí, perdón por versus. Esta expresión puede ser de esta manera, en donde tenemos la concentración al final del proceso respecto a la concentración de las partículas que están en solución, en el estado original. Y bueno, estas expresiones son desarrolladas de forma diferente en el caso de que la extracción se realice en una fase pesada a la ligera. ¿Sí? Entonces, bueno, de aquí, esta expresión es cuando extraemos o cuando es más ligera el extracto. Entonces, estas relaciones que se da de manera general así, los extractos son más ligeros que los refinados. Entonces, bueno, estas expresiones nos van a ayudar a conocer o a diseñar el equipo que vamos a poder utilizar y qué comportamiento vamos a tener en nuestro sistema de extracción. Bueno, esta es, digamos, la forma analítica. El método gráfico, vamos también en un proceso intermitente. Aquí en la solución de problemas de extracción intermitente, bueno, como les decía, se utilizan también los métodos gráficos, si van a ser, digamos, con mayor frecuencia son utilizados porque son más fáciles. Además, ya se conocen estos comportamientos y bueno, es más fácil, más práctico hacer estos diseños o estos cálculos. Entonces, son útiles estos métodos cuando se usan en situaciones en las que los equilibrios son complejos y bueno, no hay digamos, una relación muy específica o muy clara, ¿no?
Entonces, bueno, este método gráfico también depende de dos ecuaciones. Entonces, en una vamos a tener una recta que se va a llamar la recta de operación o línea de operación, en donde vamos a tener esta pendiente o esta línea de operación nos va a mostrar la relación entre el refinado y el extracto. Y su ordenada al origen es la concentración que tengo al inicio, en la alimentación, con respecto al extracto. Ajá. Entonces, esas dos ecuaciones son las que nos van a estar dando la pauta en el método gráfico. Entonces, en la segunda son los datos del equilibrio. Cuando se grafican, las dos curvas se intersectan y se obtienen los valores entre las concentraciones que se tienen al inicio y al final. Ajá. Entonces, cuando se llega al equilibrio, se van a tener estas concentraciones tanto en el extracto como en el refinado. ¿Cómo se puede ver? Bueno, en el intersecto de estas dos líneas, esa es la concentración que voy a tener. ¿Sí? Entonces, digamos, esto se hace de forma gráfica. Y aquí lo podemos ver en esta gráfica, ¿no? Tenemos la fracción en el refinado y la fracción en la extracción, ¿sí? Entonces se grafican estas concentraciones y tenemos nuestra línea de operación y nuestra línea de equilibrio, que nos va a permitir conocer la concentración tanto del extracto como la del refinado. ¿Sí? Aquí extrapolamos. En el eje de las Y vamos a tener la cantidad de soluto en el extracto, y en el eje de las X o en el de las ordenadas vamos a tener la concentración que vamos a tener en el refinado, es decir, la cantidad de bioproducto que no se logró extraer. Entonces, esto nos va a permitir saber si tenemos que tener otro paso, o bien con esa cantidad de producto es suficiente, ¿sí? De acuerdo a las características y también al tipo de producto que nosotros queremos tener. Bueno, este es un ejemplo cuando tenemos una curva de equilibrio y que tenemos un sistema tolueno-agua, ¿sí? Aquí tenemos la cantidad de tolueno y tenemos esta concentración de soluto, ¿sí? Entonces, aquí en el tolueno tenemos 0.012, no sé, puede ser gramos por mol o moles, no sé, dependiendo de las unidades de medida que tengamos. De esa manera podemos obtener estas concentraciones. Ustedes dirán, pues es más fácil esta de método gráfico. Pues sí, nada más hay que desarrollar la habilidad de leer estas concentraciones. Entonces, ¿hasta aquí hay dudas, muchachos? Entonces, no se les olvide, hay método gráfico y método analítico para diseñar estos sistemas de extracción líquido-líquido. Entonces, bueno, cuando tenemos esta extracción líquido-líquido, es posible desarrollar una expresión para calcular el rendimiento. Como les comentaba, pues para todo proceso hay que tener saber qué rendimiento vamos a tener. Y bueno, también aquí está dada por la P. Tenemos la cantidad o la concentración de soluto que tenemos en el extracto respecto a la alimentación. Y también, bueno, el factor es el que también nos va a permitir conocer este rendimiento. Es como en el analítico. Entonces, la relación que tiene el equilibrio entre, por ejemplo, en el tolueno y el agua pura es la extracción de un aminoácido. En este caso se extrajo el aminoácido que está dado por esta ecuación. Entonces, para estimar la fracción del aminoácido que se pudo extraer, al poner en contacto 4.7 litros de solución de tolueno
con una concentración 0.06 molar del aminoácido con 1 litro de agua. Se obtiene este resultado. Ajá. Entonces, la relación o la concentración está dada de esta manera. Si lo queremos, digamos, conocer de forma gráfica, sería de esta manera. Ajá. Tenemos nuestra concentración de 0.012 molar. Aquí sería de nuestra proteína. Entonces, bueno, de esta manera podemos conocer las concentraciones de lo que tenemos tanto en el refinado como en el extracto. Ajá. ¿Preguntas, muchachos? Como ven, digamos, una metodología, digamos, sencilla, nada más que hay que tener en cuenta, pues, muchos factores que son específicos de cada producto. No se puede generalizar. Lo que podemos generalizar es que se puede dar en 2 fases o en 3, dependiendo de la fase, de la solubilidad, perdón, de la densidad de la fase del extracto, pues es cómo se va a tener en cuenta el diseño. Pero generalmente la fase más ligera es el extracto, de forma general. Ajá. Entonces, bueno, estas son las maneras de diseñar estos equipos de extracción líquido-líquido. Entonces, bueno, hasta aquí le vamos a dejar con con esta parte del programa. No sé si tengan preguntas, muchachos, comentarios, dudas. Maestra, yo quería preguntarle si esta presentación la iba a subir hoy. Sí, se las pongo ahorita de forma inmediata para que tengan manera de procesar la información o que vayan haciendo bien sus apuntes. Ya quiero, digo, les voy a poner 1 o 2 ejemplos para que vean cómo se calcula las concentraciones. Les voy a anexar un video, les voy a poner estas presentaciones y les voy a anexar un video para que vean de qué manera se utilizan los diagramas. Ajá. Hay algunas maneras de nosotros ir graficando nuestro diagramita en Excel, pero esa no se los voy a poner ahorita en esta clase, sería hasta la siguiente, para dedicarles una sesión a hacerlo de forma conjunta, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a poner estas 2 presentaciones y les voy a poner un video para que vean el ejemplo de cómo se solucionan algunos ejercicios de este tipo, ¿sí? De forma gráfica, ¿sí? Entonces, no sé si tengan dudas. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, entonces esté pendiente, en el transcurso del día ya les va a aparecer la calificación de su examen, o bueno, de la unidad 2. Por si hubiera algún pendiente, pues me lo hacen saber a través del chat. No sé, recuérdenme si el 10 de mayo hay clases, porque el 10 de mayo es lunes. En otros años no hay clases. Es feriado, ¿verdad? Entonces nos Sí. veríamos hasta el miércoles. Entonces, si tuvieran dudas del resultado de su examen, pues me lo hacen a través del chat, como lo hemos hecho, ¿sí? Para en esta semana ya que queden cargadas las calificaciones. Y pues les voy a dejar el videito del ejercicio y nos vemos pues hasta el próximo miércoles. Nos conectamos, no les voy a dejar trabajo, sino que nos conectamos, ¿sí? Para hacer los ejercicios. Y pues eso sería todo de mi parte. Maestra, ¿dónde van a estar las calificaciones? Perdón. Se les voy a poner ahí en la unidad 2, les voy a poner ahí un documento en donde sean las calificaciones.
Pero en el transcurso del día, yo creo que en la tarde, noche, ya les pongo las calificaciones para que las vean. En la unidad 2. Ajá, Sí, muchas gracias. sí, por nada. Gracias, maestra. Por nada, gracias a ustedes. Que tengan bonita semana, fin de semana. Gracias, luego. maestra. Igualmente. Igualmente. Hasta Gracias, luego. maestra. Igualmente. Hasta luego. Nos vemos, maestra, que la pase bonito, gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, maestra. Hasta luego.